Jorge, hemos llegado a la parte final de nuestro programa en el día de hoy y caemos precisamente en el punto de esos desafíos que debemos enfrentar. Aquí, bajo la sombra de este tamarindo, hijo del tamarindo original, como quien dice. ¿Qué piensa usted que podemos hacer para revalorizar este centro histórico de nuestro municipio? Bueno, el problema que tenemos en nuestro municipio fue que nunca se le dio valor al significado de lo que es el casco histórico. Por un lado, hubo un error conceptual cuando se empezó a manejar el criterio de casco colonial, casco histórico colonial. Nosotros no teníamos por qué hablar en ningún momento de casco histórico colonial y eso hace que se produzcan dos edificaciones totalmente desacertadas que rompen con totalmente la armonía de lo que debió haber sido unas construcciones adaptadas y ajustadas al clima y ajustadas fundamentalmente a lo que era a la arquitectura del entorno. Claro, al paisajismo, porque vemos que hay una contaminación paisajística. Bueno, aquí hay de todo, empezando desde el ruido atroz que nos encontramos, un ruido que se encierra en una edificación que no tiene mecanismos de protección de lo que sería esa parte que tiene que ver con el ambiente, no está ajustada a lo que es la parte ambiental. Pero el problema radica en que lamentablemente tampoco se han creado mecanismos que van hacia ese camino. El primer camino que hay que establecer fue, bueno, si no tenemos ni siquiera un PDU claramente establecido, actualizado, sino que uno de 30 años atrás, eso hace de que tampoco existan otros elementos fundamentales. Claro, porque fíjese que en lo que se estableció en ese PDUL y en la ordenanza de zonificación tampoco se le da un tratamiento especial a lo que tiene que ver el área porque nunca se tomó en cuenta ni nunca se determinó cuál era el espacio o la delimitación de lo que puede haber sido o denominado el casco histórico. Entonces podríamos decir que la primera opción a lo que deberíamos abordar para tratar de poner un poco de orden sería establecer esa poligonal. Una poligonal, claro. ¿Cuál cree usted que podría abarcar esa poligonal? Bueno, mira, aquí se hizo un intento cuando Rondón Ucete fue gobernador y él hablaba de que estos espacios debió haber sido haberlo modificado y sobre todo el sector del Tamarindo pues se hablaba de una especie de bulevar, algo así. Esa poligonal, para cuando se hablaba de aquella propuesta, comenzaba desde la Plaza Alberto Adriani, que bajaría por toda la calle 3, abarcaría todo lo que es el barrio El Carmen. Claro, tomando en cuenta el talud, porque ahí tenemos la mina, que también es un elemento y además no solamente el borde, sino que también la mina. Exactamente, la mina. Tenemos la mina porque la mina es uno de los pocos, quizás el único elemento hasta ahora que tiene una protección, entre comillas, legal y jurídica a través de un acuerdo, porque ni siquiera fue una ordenanza, fue un acuerdo. Y ese espacio se ampliaría con lo que es la parte baja de lo que es el barrio El Carmen, llegando hasta donde está hoy en lo que es el Parque Metropolitano, antiguo cementerio. Perfecto. Subiría, se enlazaría con la Avenida Bolívar, abarcaría las plazas, que sería la Plaza Mamá Santo, la Plaza Bolívar, la Catedral, por supuesto, la Plaza La Cordillera y se cerraría de nuevo en la Plaza Alberto Adriani. Esa sería una poligonal, yo diría que muy abierta. Pero dentro de esta poligonal van a quedar elementos bien importantes que pertenecen al patrimonio de nuestra historia, por ejemplo el Colegio Santa Teresita. Bueno, se va a enlazar espacios que tienen una vitalidad histórica. Estamos hablando, por ejemplo, del Colegio Santa Teresita, que es el punto de vista, no solamente el punto de vista físico del espacio, arquitectónico, no, hay otros elementos que son bien interesantes. Donde está el Colegio Santa Teresita funcionó el Liceo Alberto Adriani. El otro elemento al lado de este colegio se encuentra lo que es la Capilla del Carmen, que es vamos a decir así, el primer espacio religioso del catolicismo. Tenemos ahí mismo el espacio de la Pastoral Social, que fue un espacio donde también funcionó el Liceo Alberto Adriani, funcionó el primer centro cultural de nuestro municipio, como fue el Centro de Inquietudes Juveniles. Vamos a encontrarnos luego con la Feli María, donde está la Feli María Ruiz, donde está el Grupo Cultural El Carmen, espacio donde funcionó una palabra que suena muy feo, pero así se llamaba, el degüello, que era el matadero, fue el primer matadero local. Y
ese elemento pues cierra, como dices tú, con ese talud que tiene esa característica de que sería un espacio vital. Por ejemplo, nos encontramos, tenemos a mi margen de mi mano derecha, tenemos lo que es la calle El Comercio, ¿verdad? Y a mi lado izquierdo tenemos la calle de la parte trasera de lo que era la oficina del ferrocarril. Bueno, imagínense. Quizás es ambiciosa esta poligonal, pero consideramos que nosotros somos los que estamos construyendo la historia y que si no comenzamos desde estos elementos nunca vamos a poder lograr más allá. Importante resaltar que en Venezuela, decretado por la UNESCO, tenemos un patrimonio histórico de la humanidad, como es el casco histórico de Coro. Por cierto, lamentablemente ha sufrido seria... Por ejemplo, Ciudad Guayana está en la lucha de poder ganarse esta distinción, pero también tenemos, por ejemplo, ejemplos de Quito, que también tiene catalogado por la UNESCO su centro histórico y que es uno de los más cuidados y menos intervenidos a nivel de Latinoamérica. Claro, el problema acá ha sido el nivel de intervención, ha sido extremo. Claro, porque es que no hay extremo. Ni siquiera una ordenanza que regule No, la manera en que nosotros no, hacemos porque las ni siquiera, bueno, construcciones. no solamente modificaciones, lo más grave es que se ha producido una destrucción de ese espacio. Cuando uno observa cómo casas tradicionales, cuando hablamos del Vigía, la gente a veces se va muy lejano. No, el problema del Vigía es que estas construcciones realmente son del siglo XX. Inicios del siglo XX, totalmente. Totalmente. Bueno, por eso digo que es importante que a partir de ese ahora elemento está latente cuando uno ve las estructuras arquitectónicas. Son casas muy sencillas, casas sumamente altas, los techos sumamente inclinados, es decir, es una arquitectura que era autóctona, propia de la zona. Y bueno, nosotros tenemos un elemento importante como lo es la Casa de Hierro, que ya mostramos anteriormente, pero hay una situación, son espacios que están ahí, que tienen su historia, pero la gente la desconoce. Claro, porque el uso y también el uso que están teniendo también es totalmente inadecuado. Bueno, podemos hablar también que podemos rescatar esta área con la puesta en marcha de un museo histórico. Bueno, yo pienso que si tenemos la Casa de Hierro, que fue donde funcionó la estación del ferrocarril, porque es que la gente aquí ubica el ferrocarril es en el año 1892. Y yo estoy súper convencido que ese ferrocarril realmente tuvo presencia real en el Vigía es en el año 1919. Y eso está comprobado a través de elementos documentales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando en el año 1894, cuando se produce el terremoto de los Andes, hay un informe que presenta un inspector que envía el gobierno nacional para que diga cuáles fueron los daños que ocasionó el terremoto, ¿no? Y cuando él llega al Vigía y llega a la estación, él hace una descripción no de una edificación, él hace la descripción de un rancho. Quiere decir que para el año 1892, 1894 no había un espacio que pudiéramos decir funcional. Lo que sí estamos claros es que esa casa tiene su razón de ser en el año 1919, cuando el 29 de noviembre del año 1919 se logra establecer, después de 25 años de ininterrumpido el paso del ferrocarril desde acá, desde el sector Los Cañitos hasta el Vigía. Es decir, se logra establecer esa conexión, porque hasta anterior a esa fecha la estación final fue en esa zona, como anteriormente fue en el Castillo. Bueno, muchísimos elementos históricos encontramos en esta zona de El Tamarindo, centro histórico de la ciudad del Vigía. Propuestas muchísimas, desde la poligonal, desde las ordenanzas para la intervención, desde un museo histórico, desde ese proyecto que por allí se ha mencionado acerca de las intersecciones y esquinas que lleven los nombres de personajes o personas que fueron personas importantes en nuestro municipio. Y el otro problema es que nosotros acá las calles se han cambiado. Por ejemplo, estamos hablando al frente tenemos lo que nuestros antepasados conocieron como la calle Comercio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias nuevamente, profesor Eudes, como siempre, siempre a la hora, acompañándonos para conocer un poco sobre nuestra historia local. Aprendamos juntos a convivir en la ciudad, a practicar el ejercicio de la ciudadanía, a ser vidas fieles a Dios, útiles a la sociedad y satisfechos de sí mismos. Construyamos juntos la ciudad posible.